Esto es un curso gratuito. Sin rellenos, sin tonterías. Una inmersión directa y profunda en los conceptos más poderosos de la psicología de Carl Gustav Jung, con el objetivo claro de que domines tu sombra y te conviertas en una persona emocionalmente inquebrantable. Quien debería quedarse hasta el final cualquiera que enfrente ansiedad, depresión, culpa, ira, duelo o cualquier tipo de sufrimiento psicológico. Aquellos que ya perciben que están atrapados, que repiten patrones autodestructivos, que sienten que por más que lo intentan no logran el control emocional que desean. Aquellos que cargan con dolores que no pueden nombrar, pero que pesan día a día. Este contenido es para ti. A lo largo de este video comprenderás, de forma clara y práctica, qué es la sombra. Descubrirás cómo moldea silenciosamente tus sentimientos, pensamientos e impulsos. Entenderás por qué tantas emociones que no puedes controlar, estallidos de ira, ataques de ansiedad, tristeza inexplicable, culpa crónica, no nacen de situaciones externas, sino de conflictos no resueltos dentro de ti. Y lo más importante, aprenderás a enfrentar todo eso, no con técnicas superficiales de pensamiento positivo, sino con un método profundo y transformador, basado en más de un siglo de psicología profunda, que te enseña a confrontar las partes más ocultas de tu psique e integrarlas. Este no es un video para consumo pasivo. Detente cuando lo necesites, toma notas, vuelve a ver las secciones. Cada concepto presentado puede cambiar la manera en que te entiendes a ti mismo y cómo te relacionas con el mundo, pero solo si lo aplicas. No basta con mirar, es un trabajo personal que exige coraje y, sí, incomodidad. Al otro lado de esa incomodidad está la libertad emocional que buscas. Aprenderás por qué la represión de la sombra está en la raíz de muchos trastornos psicológicos, como la persona, la máscara que muestras al mundo, contribuye a tu fragilidad emocional, cómo los arquetipos del inconsciente colectivo se manifiestan en tu vida diaria y cómo todo ese conocimiento puede transformarse en acción práctica. Este es un curso completo, una base sólida para quien quiera iniciar o profundizar el proceso de individuación, el camino que Jung describió como el verdadero propósito de la vida humana, convertirte en quien realmente eres. Si deseas liberarte del sufrimiento psicológico que te acompaña, si anhelas ser alguien que pueda navegar las emociones más difíciles sin ser destruido por ellas, estás en el lugar correcto. Recuerda, solo quienes vean hasta el final y practiquen lo enseñado lograrán resultados reales. Comencemos. La sombra. Ese es el nombre que Carl Gustav Jung dio al conjunto de todo lo que rechazas, reprimes o simplemente te niegas a reconocer en ti mismo. Aquí es donde verdaderamente iniciamos este curso, comprendiendo qué es la sombra y por qué ejerce un poder tan devastador sobre tu vida emocional. Imagina lo siguiente, desde la infancia, padres, escuela y sociedad te enseñaron que es aceptable y que no lo es. Te elogiaron cuando eras amable, educado, obediente. Te criticaron o castigaron cuando mostrabas ira, envidia, egoísmo, tristeza profunda, impulsos considerados feos o erróneos. Como todo niño, aprendiste rápidamente que ciertas emociones y conductas debían ocultarse, empujarse a un rincón oscuro de tu psique. Así nace la sombra. Pero, ¿qué ocurre con todo lo que ha sido reprimido? No desaparece. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones te dominan sin razón aparente? La respuesta está en lo que la psicología llama la sombra, esa parte oculta de la personalidad que vive en el inconsciente y moldea tus reacciones, tus pensamientos y tus sentimientos. La sombra es la suma de todos los aspectos negados de ti mismo, ese lado oscuro que prefieres no ver pero que, inevitablemente, actúa sobre ti. La ansiedad, por ejemplo, suele ser una manifestación indirecta de la sombra.
La depresión se alimenta de emociones no procesadas, atrapadas en la oscuridad de la psique. La ira explosiva es el grito de partes reprimidas que ya no pueden ser ignoradas. El autosabotaje es un ataque interno de la sombra contra los objetivos conscientes del ego. La sombra no es maligna por naturaleza, contiene potenciales de fuerza y creatividad que pueden emerger si se integran de forma saludable. Mientras permanezca sin reconocimiento, la sombra seguirá operando de manera autónoma, y por eso tantas personas quedan atrapadas en ciclos de sufrimiento emocional que no pueden explicar. Se sienten abrumadas por emociones incontrolables, por impulsos autodestructivos, por patrones de comportamiento que se repiten como una pesadilla sin fin. La verdad que pocos se atreven a enfrentar es que no eres solo la imagen que has construido de ti mismo, ni solo tu lado luminoso. También eres lo que más temes admitir. Cuanto más huyes de esa parte, más débil te vuelves emocionalmente. Integrar la sombra no significa alcanzar la perfección, significa volverse completo. Implica reconocer que la ira, la envidia, el miedo, el deseo de control forman parte de la experiencia humana. Solo al llevar esos aspectos a la conciencia podrás evitar que sigan saboteando tu vida desde la oscuridad. En los próximos minutos verás con mayor claridad cómo la sombra actúa en tu vida diaria, cómo controla tus emociones y reacciones sin que lo percibas. Si crees que tienes el control de tus emociones, prepárate para una revelación incómoda. Exploraremos exactamente cómo la sombra dirige tus decisiones y por qué es imposible volverse emocionalmente inquebrantable sin comprender este mecanismo. Ahora que sabes qué es la sombra, es momento de entender cómo impacta tu vida de forma directa, especialmente en tus emociones y decisiones. La sombra no es un concepto abstracto, actúa cada día, moldeando sentimientos, impulsos y elecciones. Carl Jung explicó que mientras no llevemos lo inconsciente a la conciencia, seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esa es la clave para comprender por qué tantas emociones parecen escaparse de tu control. Desde muy temprano aprendiste a reprimir ciertos sentimientos, la ira, la envidia, el miedo, el egoísmo. Aprendiste a ocultar impulsos considerados socialmente inaceptables. Pero lo reprimido no desaparece, permanece vivo, cargado de energía emocional, actuando de manera autónoma a través de la sombra. Cuando sientes una ansiedad inexplicable, a menudo estás lidiando con contenido de la sombra no reconocido. De igual forma, los estallidos desproporcionados de ira, la tristeza profunda sin causa aparente, la culpa constante, son señales de que la sombra está al mando. Jung advirtió que los contenidos reprimidos no dejan de existir, se convierten en fuerzas autónomas que pueden invadir y dominar la conciencia en cualquier momento. Por eso muchas reacciones emocionales parecen suceder de forma automática. Reconocer la sombra es el primer paso para recuperar el control y transformar esas fuerzas ocultas en fuentes de crecimiento y creatividad. No ignores lo que yace en la oscuridad. Abrázalo, intégralo y comienza a vivir con plenitud. ¿Te has preguntado alguna vez por qué repites los mismos patrones tóxicos en tus relaciones, saboteas oportunidades profesionales o adoptas actitudes autodespreciativas? La respuesta está en los complejos inconscientes, fragmentos de la psique que actúan bajo el mando de la sombra. Cada decisión que tomas está profundamente influenciada por este proceso. Mientras creas que controlas por completo tus emociones y elecciones, en realidad estás viviendo una ilusión, porque la sombra no desaparece al ignorarla o racionalizarla, al contrario, se fortalece en la oscuridad. La buena noticia es que existe una salida, y comienza con la conciencia. Identificar los patrones de la sombra es el primer paso para recuperar el control emocional y convertirte en una persona resiliente y completa. Sin embargo, un obstáculo fundamental impide que la mayoría inicie este camino:
la persona, esa máscara social que construyes para agradar, protegerte y encajar, refuerza la dominancia de la sombra. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto en mi vida? Saber, simplemente saber, no cambia nada. Lo que realmente transforma es la práctica. Por eso he creado mi nuevo ebook, Diálogos con el Inconsciente, un recorrido de 30 días hacia la individuación. No es un libro para leer y olvidar, es una guía práctica con ejercicios diarios, simples pero poderosos, que puedes realizar en apenas unos minutos cada día. No necesitas horas libres, solo un compromiso cotidiano. Cada ejercicio está diseñado para conectar con tu inconsciente e integrar tu sombra de forma constante y práctica. Este ebook complementa perfectamente a quienes han leído o leerán Más allá de la sombra. Si Más allá de la sombra es el mapa, Diálogos con el Inconsciente es el sendero día a día que te ayuda a aplicar ese conocimiento en la vida real. Además, está disponible ahora con un descuento de 10% por lanzamiento, pero esa oferta no durará mucho. Si estás realmente comprometido con este trabajo, no lo pospongas. Haz clic en el enlace del comentario fijado y obtén tu copia ahora mismo. Comienza hoy tu viaje práctico de transformación. Para entender cómo la sombra mantiene el control sobre tu vida, es esencial comprender el papel de la persona, la máscara social que has construido para sobrevivir y adaptarte al mundo. Jung describe la persona como un sistema de adaptación o relación con el entorno externo, la imagen que presentas para ser aceptado, respetado o amado. No es quien realmente eres, sino quien has aprendido a aparentar. Desde la infancia notas que ciertos comportamientos generan aprobación, mientras que otros provocan castigo o rechazo. Naturalmente, enfatizas los aspectos agradables y ocultas los que no lo son. Con el tiempo, esa adaptación se cristaliza. Vistes la persona como una armadura, una versión idealizada de ti mismo que llevas a relaciones, trabajo y vida social. Pero aquí radica el problema, todo lo que reprimes para mantener esa máscara termina empujado a la sombra. Cuanto más rígida y perfecta sea la persona, más material psíquico se acumula en la oscuridad del inconsciente. Romper ese ciclo es posible, y el primer paso es reconocerlo. Tu transformación comienza ahora. ¿Alguna vez has sentido que, a pesar de mostrarse siempre impecable, positivo y bajo control, algo se desmorona en tu interior? Esa brecha entre la máscara que proyectas y la sombra que ocultas tiene un precio muy alto. La persona, ese rostro que adoptamos para agradar a la sociedad, es a la vez un compromiso y una autodecepción. Cuanto más creemos ser esa fachada, más nos alejamos de nuestro verdadero ser y más vulnerables nos volvemos a las manipulaciones de la sombra. Este conflicto interno genera una fatiga emocional constante. Gastamos energía manteniendo una imagen artificial mientras los aspectos reprimidos de nuestra psique claman por ser escuchados. Es un juego que nunca se gana. La sombra siempre encontrará la forma de manifestarse, ya sea a través de síntomas físicos, crisis emocionales o comportamientos impulsivos. La solución pasa por desmantelar esa máscara. Reconoce que no eres la persona que exhibes, sino un ser completo, con luces y sombras. Integrar esas partes es la única vía para alcanzar una verdadera libertad emocional. El primer paso es aprender a identificar los elementos de tu sombra. ¿Cómo se manifiesta en tu vida cotidiana? ¿Qué patrones ocultos puedes comenzar a observar? Jung explicó que la sombra aparece cuando somos dominados por emociones intensas e irracionales. En sus escritos, afirma que la sombra se revela en reacciones impulsivas, en lapsos de comportamiento y en las proyecciones que hacemos sobre los demás. No necesitas adentrarte en una cueva para encontrarla, basta con prestar atención a tus reacciones diarias. Imagina que,
de repente, sientes un odio desproporcionado por un compañero de trabajo. Un comentario leve desencadena una ira que tú mismo consideras exagerada. Esa es una señal clara de proyección. Lo que detestas en esa persona es, en realidad, un aspecto reprimido de ti que rehuyes aceptar. Otro ejemplo, juzgas con desdén a quienes muestran vulnerabilidad emocional, tachándolos de débiles o dramáticos. Si miras más profundo, descubrirás que tú has reprimido tu propia sensibilidad durante años por miedo a ser percibido como débil. Lo que condenas en los demás es lo que no puedes tolerar reconocer en ti mismo, situaciones como la envidia del éxito ajeno, la culpa excesiva por errores menores, los estallidos de celos, la procrastinación crónica o la evasión de confrontaciones importantes, también son expresiones de la sombra. En El hombre y sus símbolos, Jung y sus colaboradores subrayan que los sueños son una de las vías más directas para acceder al contenido sombrío. Sueños recurrentes de pérdida de control, persecuciones, enfrentamientos con figuras oscuras o animales agresivos indican que el material reprimido está intentando emerger. Otro indicador valioso es tu cuerpo. La tensión crónica, el dolor inexplicable y la fatiga constante a menudo reflejan la energía psíquica bloqueada por el intento de mantener fuera de la conciencia los aspectos sombríos. Por eso, la clave para reconocer tu sombra es la observación honesta de ti mismo. Presta atención a tus reacciones, a tus sueños y a las señales que tu cuerpo te envía. Solo a través de esa mirada sincera podrás comenzar a integrar lo que has negado y, finalmente, alcanzar la auténtica libertad emocional. ¿Alguna vez te has detenido a preguntar qué es lo que, irracionalmente, te irrita en los demás? ¿Qué emociones aparecen en ti sin que tú las invites? ¿Qué conductas sientes vergüenza después de haberlas puesto en práctica? ¿Qué partes de ti ocultas para preservar la imagen que proyectas en la sociedad? Este trabajo exige valentía. No es cómodo admitir que dentro de ti conviven la ira, la envidia, el miedo o la crueldad. Pero mientras no reconozcas esos elementos, seguirás siendo su esclavo. Identificar la sombra es solo el primer paso. El verdadero desafío comienza cuando decides confrontarla de forma consciente. Para eso es esencial comprender cómo funciona el proceso de enfrentamiento, algo que descubrirás en la siguiente parte. Reconocer la sombra abre la puerta, pero la transformación auténtica ocurre en la confrontación, y Jung lo dejó claro. No hay forma de eludir esta etapa si aspiras a convertirte en un individuo completo y a descubrir tu yo más profundo. La individuación no se logra negando la sombra, sino enfrentándola con coraje, que significa, en la práctica, confrontar la sombra primero, aceptar que el proceso será incómodo e inevitable. No eliges si tendrás que enfrentarla. La única decisión que tienes es hacerlo de manera consciente o seguir permitiendo que ella te manipule. Cuando llevas a la luz esos contenidos oscuros, emergen reacciones emocionales intensas, culpa, vergüenza, miedo, ira. Muchos se rinden en ese momento y retroceden a su máscara social. Pero es precisamente ahí donde comienza el trabajo real. Imagina que sientes envidia hacia colegas que alcanzan el éxito. Tu impulso inicial será negar o justificar, no me importa. La verdadera confrontación consiste en admitir, sin juicio, que la envidia está presente. Pregúntate de dónde surge, qué revela sobre tus frustraciones y deseos no reconocidos. O considera que tienes una dificultad crónica para poner límites. Al enfrentar la sombra, descubrirás que detrás de ese patrón se esconde un miedo profundo al rechazo y una ira reprimida por haber sido constantemente irrespetado. Aceptar esa ira como legítima forma parte del proceso. Durante la confrontación, es habitual atravesar varias fases. Primero, la negación, con la tendencia a racionalizar o minimizar los aspectos oscuros. Luego, la resistencia,
cuando la culpa o la vergüenza aparecen al admitir partes inaceptables de ti mismo. Después, la aceptación, al reconocer conscientemente esos rasgos como componentes válidos de tu psique. Finalmente, la integración, que implica asimilar gradualmente esos contenidos y reducir su poder autónomo. Jung subrayó que este viaje no es lineal. Describió el enfrentamiento con la sombra como un proceso continuo de asimilación que acompaña a toda la vida. No existe un momento en que se derrote la sombra, lo que hay es un compromiso permanente de diálogo e integración. Entre las herramientas prácticas para este trabajo se encuentran el análisis de los sueños, la escritura reflexiva, la psicoterapia junguiana, la meditación profunda y, sobre todo, la sincera disposición a mirarte con brutal honestidad. Ten presente que, durante la confrontación, emergen nuevos elementos psíquicos. Arquetipos profundos que habitan el inconsciente colectivo comienzan a manifestarse, desempeñando un papel crucial en este proceso. En la próxima parte comprenderás cómo los arquetipos que aparecen en el camino, el ánima, el animus, el sí mismo y el trickster, pueden tanto acelerar como obstaculizar la integración de la sombra. Al final, la decisión es tuya. Seguir permitiendo que la sombra te controle o asumir la responsabilidad de conocerla, enfrentarla y transformarla. La verdadera plenitud aguarda a quienes se atreven a mirar su propio interior sin miedo. Al adentrarte en el encuentro con tu sombra, ocurre algo inevitable, los arquetipos profundos del inconsciente colectivo empiezan a emerger y a influir en tu proceso. Carl Jung dedicó extensos estudios a esos patrones universales de comportamiento y a las imágenes simbólicas que forman los arquetipos y el inconsciente colectivo, describiéndolos como sistemas psíquicos heredados que actúan como estructuras organizadoras de la experiencia. Durante la confrontación con la sombra, 4 arquetipos suelen manifestarse con especial intensidad: el ánima, el animus, el sí mismo y el trickster. Cada uno desempeña un papel fundamental, a veces como guía, otras como obstáculo. Analicemos cada uno con ejemplos concretos. El ánima y el animus representan la faceta inconsciente femenina en los hombres y la faceta inconsciente masculina en las mujeres. Funcionan como intermediarios entre lo consciente y lo inconsciente. En el proceso de integrar la sombra, estos arquetipos aparecen frecuentemente en los sueños, en las proyecciones emocionales y en las relaciones. Por ejemplo, un hombre que avanza en su individuación comienza a tener sueños recurrentes con figuras femeninas misteriosas, seductoras, peligrosas o sabias. Esas imágenes lo invitan a integrar aspectos emocionales reprimidos. De forma similar, una mujer puede encontrarse con figuras masculinas dominantes o inspiradoras que encarnan el animus, señalando la necesidad de reconocer su energía interior. El sí mismo es el arquetipo que representa la totalidad psíquica, el centro organizador de la psique que trasciende al ego. Cuando surge el sí mismo, se percibe un fuerte impulso a integrar polaridades internas, pero también una confrontación con todo lo que ha sido negado, exigiendo un equilibrio consciente. Imagina que, tras meses de trabajo con la sombra, sientes una nueva sensación de unidad y coherencia interior. Al mismo tiempo, aparecen crisis existenciales profundas, preguntas sobre el propósito, los valores y la identidad. Ese es el sí mismo en acción, forzando una reorganización interna. El trickster, quizás el arquetipo más traicionero en este camino, encarna la engañosa, el caos y la transgresión de normas. En la senda de la individuación, el trickster aparece cuando crees haber superado aspectos de la sombra. Pone a prueba al ego, creando trampas emocionales e ilusiones de superioridad. Por ejemplo, después de un periodo de avances significativos, empiezas a considerarte más despierto o consciente que los demás y, paradójicamente, caes en una nueva forma de autoengaño.
El trickster inflama el ego y oculta el trabajo interior real. Jung subrayó que los arquetipos no son contenidos de la conciencia, sino factores que organizan y estructuran la psique. Reconocer su presencia y su función es crucial para navegar el proceso de individuación con claridad. Integrar la sombra no es un viaje lineal ni sencillo. En cada paso, estos arquetipos emergen para guiar, probar y transformar. Saber identificarlos y entablar un diálogo con ellos constituye una de las habilidades más valiosas que puedes desarrollar. ¿Y por qué vale la pena enfrentar todo esto? Porque el resultado de este trabajo es una transformación radical en tu fortaleza emocional. En la próxima parte descubrirás cómo la integración de la sombra potencia tu inteligencia emocional y por qué quienes atraviesan este proceso llegan a ser verdaderamente inquebrantables en el plano emocional. No te lo pierdas. Después de todo lo que has visto hasta ahora, es natural que te preguntes, ¿por qué esforzarse tanto en integrar la sombra? La respuesta es simple. El resultado es una transformación profunda de tu inteligencia emocional y de tu capacidad para afrontar la vida. Carl Jung lo dejó claro en el Yo no descubierto: ninguna transformación de la conciencia puede ocurrir sin que las partes inconscientes, sobre todo la sombra, sean llevadas a la luz. En otras palabras, no alcanzas una verdadera madurez emocional hasta que enfrentas e integras tu sombra. ¿Qué significa esto en la práctica? Imagina a una persona que ha pasado toda su vida luchando contra estallidos de ira. Tras integrar la sombra, esa persona no se vuelve pasiva ni indiferente. Al contrario, empieza a reconocer la ira como una emoción legítima, aprendiendo a expresarla de forma consciente y proporcionada. Así se vuelve más fuerte emocionalmente y más completa. Otro ejemplo: alguien con tendencia a la ansiedad social. Antes de trabajar la sombra, evitaba los encuentros porque un irracional miedo al juicio lo paralizaba. Al integrar los aspectos sombríos relacionados con la inseguridad y la necesidad de aprobación, comienza a exponerse gradualmente a esas situaciones con una nueva confianza en sí mismo. Estos cambios ocurren porque, al integrar la sombra, recuperas partes de la psique que estaban disociadas. Liberas energía psíquica que antes se consumía en la represión. Como resultado, te vuelves más auténtico, actúas de manera más congruente con quien realmente eres y no solo para mantener una fachada. Te vuelves más resiliente, las emociones intensas ya no te dominan porque las reconoces como partes legítimas de tu ser. Dejas de reaccionar de forma automática y, al identificar tus propios detonantes, dejas de proyectar en los demás lo que es tuyo. Te sientes entero, aceptas tu luz y tu sombra, y eso genera una profunda sensación de paz interior. Jung, en El hombre moderno en busca del alma, escribe: la aceptación del lado oscuro de uno mismo fortalece al individuo, pues comienza a relacionarse de forma más honesta y consciente con la vida. Las personas que alcanzan este nivel de integración se vuelven emocionalmente inquebrantables, no porque dejen de sentir emociones difíciles, sino porque ya no están controlados por ellas. Viven con una presencia y una estabilidad que resultan escasas en un mundo donde la mayoría sigue huyendo de su propia sombra. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? ¿Cómo entrenar tu percepción para mantener la sombra integrada día a día sin recaer en viejos patrones? Esa será la atención de la siguiente parte. Aplicaciones prácticas para cultivar un estado constante y profundo de conciencia. Integrar la sombra no es un evento puntual. No existe un punto final donde puedas decir: listo, terminé. La integración es un proceso continuo, y el verdadero desafío consiste en mantener viva esa conciencia en tu rutina diaria. ¿Cómo hacerlo de manera práctica? Primero, es esencial cultivar una postura de autoobservación constante. Jung señala que lo que no se lleva a la conciencia sigue actuando como destino. Por lo tanto,
debes entrenar tu percepción para identificar los momentos en que el contenido sombrío intenta emerger en forma de irritación, envidia, miedo o autosabotaje. Aquí tienes algunas prácticas concretas que puedes adoptar. 1. Diálogo interno consciente. Presta atención a tus reacciones automáticas cuando sientas ira, envidia o vergüenza. 2. Registro de emociones. Anota brevemente cada vez que notes una reacción intensa, describiendo la situación y la sensación que surgió. 3. Reflexiva. Antes de responder impulsivamente, toma una respiración profunda y pregunta qué parte de mí está detrás de esta reacción. 4. Trabajo con símbolos. Visualiza la sombra como una figura que puedes observar sin juzgar, permitiendo que se exprese y luego integrándola en tu narrativa interior. Al practicar estos ejercicios día a día, entrenas tu mente para reconocer y aceptar la sombra en el momento presente, evitando que se acumule y se manifieste de forma explosiva. Con el tiempo, esa vigilancia se vuelve natural, y la sombra deja de ser un enemigo oculto para convertirse en un aliado que enriquece tu crecimiento personal. Así que, si estás listo para transformar tu inteligencia emocional y vivir con una autenticidad que pocos alcanzan, comienza ahora mismo a observar tus reacciones, a dialogar contigo mismo y a integrar esas partes oscuras que tanto has evitado. La verdadera libertad emocional te espera al otro lado de la sombra. Imagina que cada emoción que sientes es una señal que tu interior quiere mostrarte. En lugar de reprimirla, abre un diálogo interno y pregúntate, ¿qué intenta revelarme esta emoción sobre mí mismo primero? Practica la escritura reflexiva. Reserva unos minutos cada día para describir las situaciones que provocaron reacciones emocionales intensas. Al escribir, creas un espacio seguro donde examinar el contenido de la sombra y reducir su poder inconsciente. Segundo, lleva un diario de sueños. Como señalaba Jung en El hombre y sus símbolos, los sueños son puertas directas al inconsciente. Anota los símbolos, imágenes y personajes que se repiten y que despiertan emociones fuertes, son pistas valiosas de lo que la sombra desea revelar. Tercero, incorpora la atención plena. La práctica de la mindfulness desarrolla la conciencia del momento presente, permitiéndote observar tus patrones sin identificarte con ellos. Así se crea una brecha entre impulso y reacción, esencial para integrar la sombra. Cuarto, usa tus relaciones como laboratorio. Cada vez que sientas una aversión intensa, una admiración ciega o un juicio moral sobre alguien, indaga, ¿qué aspecto de mí mismo estoy negando? Quinto, establece límites internos y externos. Aprender a decir no y a fijar fronteras saludables es fundamental. Mucho del contenido sombrío surge cuando nos violamos constantemente para complacer o encajar. Sexto, revisa periódicamente tu máscara social. Pregúntate, ¿qué partes de mí estoy ocultando tras la persona que muestro al mundo? ¿Qué aspectos de mi identidad sacrifico para mantener una imagen aceptable? Adoptar estas prácticas no garantiza que nunca volverás a ser sorprendido por contenidos sombríos, pero sí te prepara para enfrentarlos conscientemente, sin ser sobrepasado. Cada ciclo de conciencia debilita el dominio de la sombra y fortalece tu inteligencia emocional. Te conviertes en una persona más auténtica, íntegra y libre. Recuerda que este es un camino que exige compromiso continuo. La sombra es astuta, se adapta y encuentra nuevas formas de ocultarse. Por eso, la integración es un proceso de por vida. Al concluir este módulo, reflexionaremos sobre por qué dominar la sombra es una vía sin retorno y qué ocurre con quienes eligen ignorarla. Una vez que empiezas a iluminar los aspectos oscuros de tu psique, las emociones que evitabas, los pensamientos que negabas y los impulsos que considerabas inaceptables ya no pueden permanecer invisibles.
La cómoda ilusión de ser solo luz, de ser una persona perfecta que ha superado sus debilidades, se desmorona. Lo que surge no es perfección, sino una verdad mucho más poderosa, la de un ser humano completo, capaz de reconocer sus sombras y, precisamente por eso, más libre. Jung escribió en el Yo no descubierto, la función de la sombra es compensar la actitud unilateral de la conciencia. Su asimilación conduce a un equilibrio psíquico que no se logra de otro modo. En otras palabras, sin este trabajo permanecerás desequilibrado, vulnerable a impulsos inconscientes que sabotean tu vida. Ignorar la sombra tiene un precio muy alto. Continuar viviendo detrás de la máscara, proyectar tus miedos en los demás, juzgar lo que no aceptas en ti y huir de emociones incómodas solo te mantendrá atrapado. Es momento de decidir, ¿seguirás ocultándote o abrazarás la integración de tu sombra para vivir con plenitud? Imagina que cada día llevas una carga invisible, sufrimiento psicológico constante, ansiedad crónica, depresión, compulsiones, patrones tóxicos en tus relaciones. Todo eso se alimenta en la oscuridad de la sombra no integrada. Pero hay otro camino. Quienes se atreven a enfrentar este proceso con seriedad experimentan una transformación profunda. Se vuelven emocionalmente resilientes, menos manipulables tanto por los demás como por sus propias emociones. Actúan con mayor autenticidad e integridad y descubren una paz interior que no depende de la aprobación externa. Aprenden a convertir incluso los aspectos más oscuros de su psique en fuentes de fuerza y creatividad. No te engañes, no se trata de terminar el trabajo algún día. Como señaló Jung en Yon, la integración de la sombra es un proceso que acompaña al desarrollo de la personalidad a lo largo de toda la vida. Cada nueva capa que surge a medida que evolucionas te brinda la oportunidad de enfrentarla con mayor coraje y madurez. Por eso, este camino no es para los débiles. Es para quienes desean vivir conscientemente, para quienes prefieren la verdad al confort, para quienes comprenden que la verdadera libertad emocional solo es posible cuando aceptas toda tu humanidad, no solo la parte que quieres mostrar al mundo. Ahora, haz un compromiso contigo mismo. En los comentarios escribe, estoy dispuesto a enfrentar mi sombra. Ese simple acto de ponerlo en palabras es un paso simbólico y poderoso que afirma tu intención de seguir adelante. Y si este mensaje resonó en ti, no te detengas aquí. Dirígete al siguiente video del canal, es una pieza clave de tu viaje y complementará lo que has aprendido hoy. La sombra no desaparece, pero tú puedes ser mayor que ella. Avanza con valentía.